chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente con ustedes el profesor Ronald Brown. Como siempre, antes de empezar con nuestro siguiente tema, veamos una breve retroalimentación del tema anterior con los saberes. Para recordar lo que vimos en el tema anterior, tenemos el siguiente ejercicio. La relación entre A y B es de 4 a 7. Y me dan de dato que A más B es igual a 143. Mira, me pide calcular la diferencia de B menos A. Vamos a calcular a qué es igual esta diferencia. Ya sabes, cuando tengo esta expresión o esta relación o simplemente lo que llamamos razón geométrica, entonces ya sabes, ¿verdad? Yo puedo decir que la variable A es de la forma 4K y la variable B es de la forma 7 veces K. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que A es múltiplo de 4 y B va a ser múltiplo de 7, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente multiplicarla por una misma constante. ¿Qué voy a hacer ahora? Que A es igual a 4K y B es igual a 7 veces K. Entonces, sumemos, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a tener que A, que sería 4 veces K, más B, que sería 7 veces K, resulta ser igual a 143. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto suman ahora? Mira, 4K más 7K es igual a 11 veces K. ¿Sí? Y eso resulta ser igual a 143. ¿Qué voy a sacar acá? Claro, onceava, ¿sí o no? Onceava, onceava. ¿Qué vas a tener acá? El valor de K. El valor de K, chicos, resulta ser igual a 13. ¡Ojo! Hasta acá no te emociones, porque recuerda, te piden la diferencia de B menos A, no te piden la variable K. Entonces, vamos a decir, como a mí me piden la diferencia, ojo, la diferencia, ¿quién es? B menos A. Simplemente voy a restar, ¿sí? En valores de K. Mira, B es igual a ¿cuánto? 7K. Entonces, decimos que es 7 veces K. Menos A. Pero A es 4K, entonces 4 veces K. ¿Eso cuánto resulta? 7K menos 4K es igual a 3 veces K. Pero ya tenemos el valor de K. ¿A qué es igual el valor de K? Muy bien, el valor de K es igual a 3. Entonces 3 por 13 resulta ser igual, simplemente igual a 39. ¿Te das cuenta qué fácil? Muy bien. Entonces, ahora estamos listos para comenzar con nuestro siguiente tema. El tema de proporciones. Bien, entonces, en la clase pasada hablábamos de las razones. ¿Y qué eran las razones? Simplemente la comparación de dos cantidades, ¿sí? Teníamos la razón aritmética y la razón geométrica. Bien, ahora vamos a ver proporciones. ¿Y qué es proporciones? Simplemente la comparación de dos razones, ¿sí? Entonces, si en razones comparábamos dos cantidades, en proporciones vamos a comparar dos razones iguales. Bien, entonces, proporciones simplemente es la comparación de dos razones iguales. Bien. Vamos a tener dos tipos de proporción, como te habrás dado cuenta. Entonces tenemos la proporción aritmética y la proporción geométrica. Bien, pero entre cada una de ellas tenemos dos tipos de proporción aritmética. Tenemos la proporción aritmética discreta y la proporción aritmética continua. Entonces vamos a ver cómo trabajar con cada una de ellas. Mira, entonces tenemos acá. En la discreta tengo cuatro términos, mira. A menos B, ¿te das cuenta? Mira, razón aritmética. Es igual a C menos D, otra razón aritmética. Mira, si yo despejo esta pequeña expresión, mira, este D lo llevo al otro lado a sumar y el B lo paso al otro lado a sumar. Entonces, ¿cómo quedaría? Simplemente que A más D es igual, ojo, es igual a B, ojo, B pasa al otro lado, entonces sería B más C. Mira, mira cómo quedaría esta expresión de restas. Ahora la estoy pasando a suma. Bien, mira. Pero cada uno, chicos, cada uno de estos términos tiene su nombre. Mira, por ejemplo, reconocerlo. Mira, A y D, como ya sabrás, ¿verdad? Ya te imaginas. Estos serían los extremos, ¿ya? Los extremos. Claro, ¿verdad?
B y C, ellos lo llamamos medios, ya, medios. Y acá, chicos, mira, ¿qué voy a decir? Entonces, esta expresión que está acá, simplemente, ¿qué voy a decir? La suma de extremos es igual a la suma de medios. Mira, B y C, medios. Entonces, la suma de extremos es igual a la suma de medios. ¿Bien? Y chicos, mira, esta letrita D que está acá, mira, también tiene un nombre bastante peculiar. Mira, esto se llama la cuarta, correcto, cuarta diferencial, ¿ya? Diferencial, ¿ya? Entonces no te olvides de ese nombrecito. Acá, cuando tengo una proporción aritmética discreta, D sería la cuarta diferencial. Entonces pasemos a la proporción aritmética continua. Mira, la expresión cambia. Tengo ahora A menos B es igual, mira, salta B menos C. ¿Te das cuenta? Entonces eso sería una proporción aritmética continua. Entonces, mira, si yo despejo esta expresión, mira, este menos B lo llevo al otro lado a sumar. B más B, 2 veces B. Y este C lo llevo al otro lado. Así que voy a tener que 2 veces B es igual a, si me hago el ojo, voy a sumar simplemente A más C. Bien, nuevamente se cumple, ¿sí o no? La suma de extremos es igual a la suma de medios, pero acá los medios serían el doble de B. Bien, ahora, ¿cómo nombramos a este tipo de término? Mira, ojo chicos, acá como tengo 3 términos, bueno, ya sabes qué nombre le corresponde a C. Si C sería ahora la tercera diferencial, ¿ya? Diferencial. Muy bien. Y B, chicos, como es la segunda, entonces acá le llamamos segunda diferencial o simplemente la media aritmética. Así entonces voy a llamarle segunda diferencial, media diferencial o media aritmética. Entonces cada uno de estos nombres puede aceptar. Entonces llamamos media diferencial o media aritmética, ¿ya? Aritmética. Muy bien, de esa forma. Bien, entonces, ¿cómo se calcula esta media aritmética? De la siguiente manera, mira. Si tú este 2 lo llevas al otro lado, pasa a dividirse. Entonces, esta media aritmética simplemente se calcula como la suma de extremos A más C y todo eso sobre 2. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera yo voy a encontrar una media diferencial o una media aritmética. Bien, tenemos un ejemplito. Mira, me dicen acá. Halla la tercera diferencial de 20 y 14. Entonces, mira, me piden hallar la tercera diferencial de 20 y 14. Entonces, cuando yo estoy en la tercera diferencial, entonces debo reconocer, profesor, ¿es una discreta o una continua? Mira, cuando a ti te dan la cuarta diferencial o te piden la cuarta diferencial, automáticamente estás en discreta. Pero si te piden la tercera o la media, sería una continua. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, profesor, como es la tercera, esta es la letra C. De 20, entonces es la letra A y 14 sería la letra B. Entonces, vamos a ordenarlo. Mira, ¿cómo sería, profesor? 20 menos B, que es igual a 14, es igual. Ojo, te dije, es continua, es igual a 14 menos C, que sería la tercera. Bien, entonces acá... Profesor, me piden hallar este valor. Entonces te dicen, profesor, entonces C va a ser igual. A ver, ¿a cuánto crees que va a ser igual el valor de C? Mira, 14 menos, ¿verdad? 20 menos 14. ¿Qué hablo acá? 20 menos 14 es igual a 6. El 6 va a pasar al otro lado, restar. 14 menos 6. Si no, acuérdate, 14 menos 6, ¿cuánto te queda? Simplemente 8. Y el C pasa al otro lado. Entonces C resulta ser nada más y nada menos que el valor de 8. Mira, 20 menos 14, 6. 14 menos 8, 6. ¿Te das cuenta? Dos razones iguales. Bien, veamos chicos la segunda parte que viene a ser proporciones geométricas. Bien, mira, también tenemos dos tipos de proporción geométrica. También la discreta y la continua. Mira acá. Acá, mira. Como ya hemos dicho, geométrica, dos razones geométricas iguales. A es a B como C es a D, chicos. Mira, si yo despejo esta expresión, ¿cómo va a quedar? Mira, ojo, aspa, ¿sí o no? A por D. Entonces, profesor, acá A multiplicado por D.
es igual a ¿cuánto? Acá, mira, B por C, ¿sí o no? Sería BC. Entonces quedaría de esa manera dicha expresión. Mira acá. Profesor, ¿y qué nombres reciben estos términos? Los siguientes, mira, acá tengo que A y D, te das cuenta, A y D serían ¿quiénes? Claro, los extremos. Muy bien. B y C, chicos, B y C serían los medios. Correcto, muy bien. A y C, chicos, mira, eso ya lo habíamos nombrado en la clase anterior. Ellos serían los antecedentes, ¿ya? Antecedentes, ¿ya? Antecedentes. Y bien, chicos, B y D vienen a ser los consecuentes, ¿ya? Consecuentes. Bien, ojo, familiarizarnos ya con esos términos. Y D, chicos, D, mira, esta letrita que está acá, o esta variable simplemente viene a ser la cuarta, correcto, pero ya no va a ser diferencial. Acá va a ser cuarta proporcional, ¿ya? Proporcional. Entonces, de esa manera tú vas a reconocer si se trata de una proporción aritmética o de una proporción geométrica. Bien, entonces acá, mira, te decía también, cuando tengo extremos, ¿verdad? Me dicen que el producto de los extremos va a ser igual al producto de los medios, ¿ya? Bien. Ahora, chicos, pasemos a la continua. Mira, en la continua, parecido a lo que viene a ser la proporción aritmética continua. Mira, A es a B y se repite. Como B es a C. Si tú lo despejas, ¿cómo sería? B por B, B elevado al cuadrado. A por C. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Claro, ¿verdad? Vas a tener que B elevado al cuadrado resulta ser un A por C. Mira cómo quedó la expresión, ¿sí o no? Producto de medios es igual al producto de extremos. Perfecto. Bien, entonces, profesor, ¿y qué nombre recibe acá C? Bueno, C, ojo acá nuevamente, ¿verdad? Profesor, extremos, medios, antecedentes, consecuentes. Acá B sería antecedente y consecuente. ¿Vale? ¿Te das cuenta? Entonces, antecedentes, consecuentes. Bien, para no estar recalcando lo que ya habíamos visto en la discreta. Bien, C, chicos, sería, claro, ya sabes, ¿verdad? La tercera proporcional. Bien, y B, chicos, viene a ser la media proporcional o la media geométrica. Entonces, quedémonos con la segunda, ¿ya? Entonces acá tengo la media geométrica, ¿ya? Geométrica. Así. Geométrica. Muy bien, excelente. Bien, ¿y cómo calculo esta media geométrica? ¿Te das cuenta? Mira, acá tengo que B elevado al cuadrado es igual a un A por C. ¿Cómo pasa esta potencia? Esta potencia pasa al otro lado como raíz. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Simplemente que la expresión B o la variable B o la media geométrica va a ser la raíz cuadrada ¿de quién? Del producto de extremos. Entonces A multiplicado por C. Mira, y acá tengo, chicos, cómo calcular la media geométrica. Mira, tenemos un ejemplito así chiquitito. Me dicen, haya la cuarta proporcional de 18, 12 y 24. Mira, chicos, me dicen la cuarta, o me piden acá que debo hallar la cuarta proporcional. ¿Dónde está la cuarta proporcional? ¿En la continua o en la discreta? ¿Dónde? Claro, ¿verdad? En la discreta. Profesor, entonces, él sería la letra D. Correcto, te piden la letra D. Entonces, en ese orden, mira, él sería la letra A, la letra B y la letra C, ya para que no cometas errores acá. Entonces, profesor, como me piden la letra D, entonces digo, a ver, esto sería 18 es a 12, como 24 es a la variable D. Bien, acá ¿qué puede hacer? Simplemente simplificar o multiplicas en aspas. Y yo voy a optar por simplificar. Mira acá, sexta 2, sexta 3. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ah, profesor, ahora sí, si tú gustas, puedes utilizar acá un aspita, ¿sí o no? D por 3, esto resulta ser 3 veces D. Profesor, pero puedo seguir simplificando. Bueno, ahí para fines prácticos, ¿ya? 2 por 24, eso resulta ser nada más y nada menos que el número 48. Ahora mira, tercia
y tercia. ¿Te das cuenta? Mira, claro, ya te había dado cuenta anteriormente. Entonces acá tienes que D, o la cuarta proporcional, resulta ser nada más y nada menos que igual a 16. ¿Te das cuenta? Entonces la cuarta proporcional de 18, 12 y 24 va a ser igual a 16. ¿Bien? Entonces continuemos. Bien, vamos a ver, chicos, algunas propiedades que corresponden a las proporciones geométricas. Bien, ojo, acá lo puedo aplicar para continuas o discretas. Entonces, en forma general, voy a proponer eso. Mira, si tengo dos razones, ¿sí? O simplemente una proporción geométrica, ¿sí? A es a B, como C es a D, y esto es igual a una constante. Mira, chicos, cómo sería esta parte. Entonces, mira, ¿qué pasa? En la primera propiedad, yo tengo A es a B, como C es a B. Mira, las mismas dos razones geométricas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo los antecedentes, A más C, y lo divido entre la suma de consecuentes, B más D. Mira el orden. A más C, B más D. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo sumo los antecedentes y los divido entre la suma de los consecuentes, eso va a seguir siendo igual, no va a variar. Lo mismo puedo restarlo. Entonces, si yo resto los antecedentes, A menos C, entre la resta de los consecuentes, sería B menos D, chicos. Y eso me indica por propiedad que sigue siendo la misma constante. Entonces no va a variar. Entonces, suma de antecedentes entre suma de consecuentes sigue siendo la misma constante. ¿Bien? En la segunda parte, ¿qué pasa si yo a este antecedente le sumo una vez su consecuente? Entonces, mira, ¿qué va a pasar acá? Mira, entonces este A le voy a sumar su consecuente. Entonces sería B. Entonces abajo simplemente quedaría B. ¿Correcto? Solamente estoy afectando al antecedente. ¿Sí? Y lo mismo tengo que hacer en la otra razón. Entonces C, que es el antecedente, tengo que sumarle el consecuente, que es igual a D. Y abajo simplemente quedaría el mismo consecuente. Entonces, chicos, ¿a qué va a ser igual esta razón? Ya no va a ser igual a K, sino, mira, ¿te das cuenta? Este K está dividido entre 1, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces quedaría K, tengo que sumarle, ¿quién? El consecuente que es 1. Entonces sería K más 1 sobre 1. ¿Te das cuenta? Entonces esto simplemente va a ser un K más 1, ¿ya? Entonces de esa forma va a variar la constante. ¿Bien? En la tercera propiedad, profesor, ¿y qué pasa si yo, digamos, sumo el antecedente y abajo le resto el consecuente? Mira acá, mira, a ver, al antecedente le voy a sumar el consecuente y al consecuente le voy a restar el antecedente. Mira cómo va a quedar acá. Mira, quedaría de la siguiente manera. A ver, profesor, al antecedente A le voy a sumar el consecuente B. Y al consecuente le voy a restar el antecedente. ¿Sí? Para que me entiendan esa parte. Entonces, lo mismo tengo que hacer en las siguientes razones. Entonces, acá, profesor, al antecedente le sumo su consecuente. Y al consecuente le voy a restar el antecedente. Bien. Profesor, ¿y qué pasa con la constante? Lo mismo, ya te he dicho, está dividido por 1, ¿sí o no? Entonces, como está dividido por 1, sería profesor, K sería el antecedente. ¿Qué voy a hacer? Le voy a sumar el consecuente. ¿Bien? Y abajo, chicos, ¿cómo va a quedar de la siguiente manera? ¿Cómo sería? De la misma manera. ¿Sí? Profesor, entonces abajo tengo que al consecuente voy a restarle ¿quién? Claro, voy a restarle el antecedente. Entonces, chicos, de esa manera va a quedar nuestras razones. ¿Te das cuenta? Entonces, bastante generalizado esta parte. Bien, en la siguiente parte, mira, ¿qué pasa, chicos? Si yo tengo lo siguiente, mira, tengo un A es AB, ¿sí o no? Como C es AD. A ver, como C es AD, ¿ya? Como C es AD, así, bien, así chiquito, ¿ya? Bien. ¿Qué pasa, chicos? Mira, C yo lo elevo a la N, ¿sí? Entonces a él también lo elevo a la N para que no sea fea, para que no se vea afectado. Entonces a él también a la N y a él también a la N. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra constante?
Claro, ¿verdad? También elevado a la n. Pero, ¿qué pasa si yo quiero sacar de repente una raíz cuadrada? Mira, de esa manera. A ver, una raíz cuadrada. Sí, de forma general, si no digamos una raíz de índice m, digamos. Entonces, a él también tengo que sacarle una raíz de índice m. A él también una raíz de índice m. Y bueno, él también, chicos, una raíz de índice m. ¿Qué pasa con la constante? Claro, también una raíz de índice n. A ver acá, una raíz de índice n. ¿Te das cuenta? De esa manera entonces yo puedo ir dándole forma para poder hallar una expresión en específico que me piden. Bien. Y lo otro, a ver, profesor, lo último. ¿Y qué pasa si yo multiplico estas razones? Mira, sería, profesor, si yo tengo un A es a B, como un C es a D, y ahora a mí se me ocurre multiplicar esta razón. Mira, ojo que es K, ¿no? Mira, si yo automáticamente anulo esta razón del medio, que tengo que AB es igual a K, o si no, que CB es igual a K. ¿Te das cuenta? Entonces, como se cumplen estas igualdades, entonces él es K por K, ¿no? Entonces, profesor, él sería automáticamente un K elevado al cuadrado. Y si uno que es lo mismo que decir, profesor, entonces si yo multiplico los antecedentes y los divido entre la multiplicación de los consecuentes, ¿eso a qué va a ser igual? Simplemente a K elevado al cuadrado. Entonces, chicos, quiero que entiendas que si hay más razones, digamos, multiplico 4 razones geométricas, entonces él va a quedar elevado a la cuarta. ¿Ya? Bien, entonces, mira, tengo así un ejemplito así pequeñito, chicos, acá, mira. Ejemplo, A es a B, como C es a D, como E es a F, y eso es igual a una constante. Mira, de dato me dicen que la suma de A más C más E es igual a 120 y la suma de B más D más F es igual a 160. Ahora, voy a observar el problema para ver de qué me sirven estos datos. A ver, vean, mira, A, C y E. Mira, te están dando la suma de antecedentes. Acá, B más D más F. Mira, la suma de consecuentes. Ojo, propiedad. ¿Sí o no? Profesor, si yo sumo los antecedentes y los divido entre la suma de consecuentes, ¿qué pasa con la constante? No va a variar, sigue siendo la misma constante. Mira, y me piden hallar esta constante. Entonces me conviene utilizar mi primera propiedad. Entonces, vamos a reemplazar. Profesor, entonces acá yo tengo que si sumo los antecedentes, sería A más C, y a eso más E. Y si yo lo divido entre la suma de los consecuentes, sería B más D, y a eso simplemente más F. Esto, chicos, tengo de dato la suma de antecedentes. ¿A qué es igual? Claro, eso es igual a 120. ¿Y a qué es igual la suma de consecuentes? 160, ¿verdad? ¿Acá qué puedo hacer? Claro, ¿verdad, profesor? Elimino los ceros y además puedo sacar, si sacas cuarta de 12, resulta 3. Cuarta de 16 resulta igual a 4. Pero yo te decía que esta suma de antecedentes entre la suma de consecuentes, ¿a quién iba a ser igual? Claro, iba a ser igual a la constante. Entonces, acá, chicos, acabo de calcular la variable K. Entonces, lo que me piden. Entonces, profesor, K viene a ser igual a 3/4. Entonces, chicos, de esa manera práctica yo puedo ir practicando con estas propiedades. ¿Correcto?